Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Muy buenas noches, hermanos en Cristo, cursillistas y no cursillistas. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Escuela de Formación en la Fe, que en este año la estamos manejando de manera virtual por la pandemia de COVID-19, como ustedes conocen. El día de hoy voy a presentar un tema que trata sobre el pecado y la vida moral, ¿no? Dos polos opuestos, por decirlo así, como una pequeña introducción a la temática que vamos a ver el día de hoy. Quisiera comenzar, ¿no?, tratando de hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy en esta escuela de formación, ¿no? Comenzamos viendo las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pues la Biblia y las Escrituras son la fuente de la Buena Nueva, ¿no? De ahí tomamos referencias para poder desarrollar nuestros temas. Yo he tomado algunas referencias para desarrollar el tema de hoy. Hemos visto también Dios unitrino, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos visto la Iglesia y la misión de la Iglesia, María y los dogmas marianos, la Santa Misa y la liturgia, y también los sacramentos, ¿no?, tanto los de iniciación, los de curación o sanación, así como los de servicio, ¿no? De hecho, en nuestra última reunión del miércoles pasado, nuestro hermano Gustavo nos habló de estos sacramentos, los últimos que teníamos que revisar. Entonces, como ustedes ven, un contenido bastante bueno, bastante ambicioso, ya lo hemos cubierto. Lo que yo les propongo para esta noche es esta temática, ¿no?, este contenido. Vamos a ver la conciencia y la vida moral, vamos a ver qué es el pecado, los tipos de pecado, entre estos pues están los mortales, los veniales, los capitales, los sociales, cuáles son las condiciones, por ejemplo, para que se dé un pecado mortal, y unas conclusiones finales, ¿no?, respecto del tema. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como bibliografía, para desarrollar este tema, nos he puesto aquí 4 fuentes bibliográficas, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica es una fuente, la Biblia, las Sagradas Escrituras es otra fuente, hay una carta encíclica que la desarrolló Juan Pablo II, El Esplendor de la Verdad, donde también se habla del pecado y un poco de la moral. Y finalmente, el Diccionario de la Lengua Española para tratar de traer conceptos básicos que permitan el entendimiento del tema. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito entonces de la moral y de la conciencia moral, ¿no? De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la moral se refiere un poco a las acciones que todos nosotros, las personas, los seres humanos, realizamos, pero desde el punto de vista de su accionar, de su obrar, en relación al bien y al mal. Y esto tiene que ser enfocado desde un punto de vista individual por un lado y colectivo por otro lado. Entonces aquí hablamos de las acciones de las personas o del obrar de las personas respecto del bien o del mal. La conciencia moral, ¿no?, es un juicio, de acuerdo al Catecismo, numeral 1778, lo que nos dice es que es el juicio de la razón, ¿no? Porque cualquiera de nosotros, ¿no?, puede reconocer la cualidad moral de un acto concreto, ¿no?, algo que está pensando uno hacer, que está haciendo en este momento o que ya realizó, ¿no? En todo lo que dice y hace el hombre tiene que haber cierta coherencia, ¿no?, y debe ser fiel, digamos, a lo que es justo y recto, ¿no? Mediante el dictamen de la conciencia, todos y cada uno de nosotros somos capaces de percibir y de conocer las prescripciones de la ley divina. Bueno, la ley divina, pues el mandamiento mayor es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Esa es la ley divina. Y hablamos de esto, de este juicio de la razón, por el cual podemos percibir y de conocer las prescripciones de la ley divina, como he mencionado. En el corazón de todas las personas está presente la conciencia moral, ¿no? Esto está en la Biblia. Y esta conciencia moral de alguna manera nos obliga o nos ordena en el momento indicado, dependiendo de la circunstancia, practicar el bien y evitar el mal, ¿no?
Por eso el hombre prudente, cuando escucha su conciencia moral, puede oír lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está diciendo, o la posición que debería adoptar respecto de una determinada circunstancia o disyuntiva de tipo moral. La verdad sobre el bien moral, ¿no?, declarada en la ley de la razón o este juicio de la razón, es reconocida de forma práctica y concreta por el dictamen prudente de la conciencia. Por eso se llama prudente al hombre que elige, ¿no?, conforme a este dictamen o juicio de la conciencia moral, tomar sus decisiones. Todo esto que he mencionado se encuentra en los numerales 1777 y 1780 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Ahora bien, el hombre siempre tiene que perseguir lo justo y lo bueno. Y tenemos una capacidad para discernir sobre todo la voluntad de Dios que está expresada en la ley divina que ya mencioné. En este sentido, nosotros, como personas, como hombres, como seres humanos, como criaturas de Dios, debemos esforzarnos por interpretar toda esa información o esa experiencia acumulada que tenemos, más los signos de los tiempos, ¿no? Los tiempos, sobre todo, tienen muchos signos. Y gracias a la virtud de la prudencia, los consejos o las guías espirituales que podemos recibir de sacerdotes o personas que conocen un poco más de nuestra fe católica, ¿verdad?, más los dones del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo, podemos realizar algunas cosas en particular. En todo caso, ¿verdad?, hay ciertas reglas que son aplicables en cualquier caso. Entonces, primera regla, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Eso no se puede hacer. Para obtener un bien no puedo hacer el mal. Y la regla de oro es: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros. En otras palabras, es: tú quieres ser respetado, pues respeta a los demás. O trata a los demás como quisieras que te traten a ti, ¿verdad? Y esto hay respaldos en Mateo, Lucas, Tobit, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La caridad o el amor debe actuar siempre con respeto al prójimo y hacia su conciencia. O sea, no es lícito tampoco, no es moral tampoco, ¿verdad?, que hagamos caer a un hermano, ¿verdad?, haciéndole, digamos, tropezar, ¿no?, o presentándole de alguna manera una situación donde él pueda ser débil, ¿no? Y en ese sentido estaríamos actuando de manera que no es la correcta o no es la que desea Dios, ¿no? Entonces no le vamos a hacer a un hermano algo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿no? Ok, entonces, dicho esto, ¿qué atenta contra la vida moral? Básicamente, pudiésemos decir, y esto lo concluye el numeral 1792 del Catecismo de la Iglesia Católica, es que el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, ¿no?, los malos ejemplos que se recibe de otras personas, ¿no?, el, digamos, ceder a las pasiones, ¿no?, o la pretensión, digamos, de una mal entendida autonomía de la conciencia, no de la conciencia moral y la conciencia recta, sino más de una conciencia basada en la soberbia y en el orgullo. El rechazo, fíjense ustedes, a la autoridad de la iglesia, en este caso a los papas, los arzobispos, obispos, ¿verdad?, y de la enseñanza de la iglesia. La falta de conversión y de caridad o de amor pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral o la vida moral. Por eso es que la conciencia moral tiene que ser formada. Y nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que soy padre, estoy obligado a formar la conciencia moral de mis hijos. Tengo que presentarles a Cristo y su Evangelio para que no tengan este conocimiento. Tengo que procurar dar buen ejemplo. Tengo que frenar mis pasiones, ¿no?, llámese cualquier tipo de pasión. Y debería siempre discernir en base a mi conciencia moral. Es decir, saber si lo que voy a hacer está bien o está mal, ¿no? Y por supuesto, estar siempre en línea con la iglesia y la autoridad de la iglesia, ¿no? Ustedes saben que las autoridades de la iglesia cada vez y cuando sacan documentos nuevos, encíclicas nuevas, ¿no? De hecho, ahorita salió una última, el Papa Francisco, ¿no?, que les invito a leerla. No les voy a decir cuál es para que investiguen, ¿no?, pero ya tenemos una nueva. Yo diría entonces, como conclusión, que la vida moral, ¿no?, es aquella que se realiza conforme a la conciencia moral. Y como hemos dicho, esto tiene que ver con el bien y el mal. Pero puedo actuar de manera individual, ¿no?,
y también de manera colectiva, sobre todo cuando estoy interactuando con mi hermano, ¿no? Que puede ser mi esposa, mis hijos, la gente de mi barrio, la gente de mi comunidad, ¿no? Teniendo siempre presente la regla de oro, ¿no? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti, o trata a los demás como esperarías que te traten a ti. Esa es la regla de oro, ¿no? En esa se basa la ley divina, ¿no? Amar a Dios, obviamente, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, esto sería la vida moral de manera sencilla, explicado, digamos, de manera básica, ¿no? Entonces, vivir conforme a la conciencia moral, ¿no? Tanto de manera individual como de manera colectiva. Recuerden que nosotros somos seres sociales, nos desarrollamos en comunidad, ¿no? Teniendo presente siempre esto, la regla de oro. Entonces, nosotros tenemos una conciencia, ¿no? Que nos dice en determinado momento qué hacer, ¿no? O en determinada circunstancia pudiéramos tener una disyuntiva y pudiésemos escoger el camino del bien, ¿no? Si es que efectivamente esa conciencia está alineada con lo que Dios desea, o podemos escoger el camino del mal. En ambos casos van a haber consecuencias, ¿no? Si escogemos el camino del bien, estaremos demostrando nuestro amor a Dios, ¿no? Y la coherencia entre lo que decimos y hacemos o en lo que creemos, ¿verdad? Pero si no es así, entonces básicamente lo que vamos a hacer es alejarnos de Dios. Y eso, pues Dios realmente nos deja en libertad. No es lo que desea, pero no es lo que desea, pero puede ocurrir. Y aquí quisiera introducir una frase que se la presento en este momento. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Bueno, esa frase la dijo alguien, ¿no? Y la pista que les puedo dar es que este sábado 10 de octubre esa persona va a ser beatificada. Así que los invito, ¿no? Si son curiosos, ¿no? Y están viendo este video, a que en la parte de abajo hagan sus comentarios e indiquen el nombre de la persona que va a ser beatificada el sábado 10 de octubre. Esa es la pista que les puedo dar. Al final hablaremos de esta persona y un poco lo que él dijo también respecto del pecado. Entonces queda una pequeña tarea, ahora que estamos haciendo esta sesión, de que ustedes investiguen quién dijo esta frase. Ya les di la pista. Bueno, continuemos, avancemos. Ahora vamos a introducir un poco en lo que es el pecado, ¿no? Pues hay varias definiciones, hay, digamos, literatura muy rica, el catecismo, la Biblia, bueno, y otras fuentes nos hablan sobre el pecado. Pero básicamente, el pecado es una cosa que se aparta de lo recto y de lo justo, ¿no? O que, digamos, comete una falta a lo que es debido, ¿no? Esta es una definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El pecado, pues, de acuerdo al catecismo en su numeral 1850, se indica que es una ofensa a Dios. Y todos tenemos claro lo que significa ofender a alguien. El primer pecado, ¿no? Y esto está indicado pues, en el Antiguo Testamento, Génesis, ¿no? El primer pecado fue la desobediencia, ¿no? Una rebelión, en este caso, de las criaturas, Adán y Eva, hacia Dios o contra Dios por el deseo de hacerse como Él, ¿no? De hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Recordarán ustedes que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y les dijo que viven en el paraíso. Sin embargo, les dijo de este fruto, o de este árbol, perdón, de este árbol ustedes no van a poder comer este fruto, ¿no? Entonces, no está prohibido, ¿no? Sin embargo, ¿no? Nuestros padres originales, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, ¿no? Porque querían ser como Dios. Y ahí tenemos ya el primer pecado. Y el pecado, ¿no? Ustedes esto pueden ver en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 9, ¿no? El pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación de la humanidad. Fíjense, es diametralmente opuesto a la obediencia. El primer pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, ¿no? Y el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia, ¿no? Y Jesús es el vivo ejemplo de la obediencia a carta cabal, completa,
a Dios. La diversidad de los pecados. Existen muchos tipos de pecados, ¿no? Seguramente ustedes y quienes hablan hemos cometido la mayoría de los pecados, o sea, todos los pecados que podamos pensar. Sin embargo, la Biblia, ¿no? Menciona en algunas partes, yo he puesto aquí la carta de San Pablo a los Gálatas, ¿no? En capítulo 5, versículos del 18 al 21, indica que las obras de la carne se oponen al fruto del Espíritu, ¿no? Las obras de la carne pues son conocidas, ¿no? Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, borrachera, discordia, odio, ira, rencilla, todas las que ustedes se imaginen, ¿verdad? Y cosas semejantes se oponen al fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu pues lo opuesto, digamos, al pecado. Entonces, cometer estos actos, ¿no? Que son obra de la carne, ¿verdad? Lo que dice San Pablo, y se les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí es muy claro San Pablo en su carta, ¿no? Todas estas obras, ¿no? O estos actos o estos comportamientos, ¿verdad? Nos alejan de Dios y se oponen al fruto del Espíritu, ¿no? Al fruto de Dios. Pero ¿cuál es la raíz del pecado? ¿No? Entonces, okay, nuestros padres van a ir a cometer el pecado original, eso lo conocemos, pero ¿cuál es la raíz del pecado? ¿De dónde nace el pecado? ¿De dónde sale el pecado? ¿Cómo es que la persona, ustedes y quienes hablan, llegamos a un momento determinado a pecar? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿De dónde nace? Bueno, entonces, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, ¿no? Y esto se manifiesta en el Evangelio de Mateo. Dice, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, ¿no? Lo que ya mencionamos antes, ¿no? Adulterio, fornicación, robos, falsos testimonios, mentiras, injurias, ¿no? Y este tipo de situaciones o de actos son los que hacen impuro al hombre. Sin embargo, ¿no? También tenemos un mensaje esperanzador. Es en el mismo corazón del hombre donde también reside la caridad y el amor, ¿no? Que es el principio de las obras buenas y puras, ¿no? Que está en contraposición al pecado. Si bien es cierto entonces que la raíz está en el corazón de los hombres, pues también en el corazón de los hombres reside el amor y la caridad por la cual podemos luchar contra este tipo de situaciones que se nos presenten y que nos pueden llevar, digamos, a alejarnos de Dios. Entonces, muy importante, ¿no? Trabajar en nuestro corazón, ¿no? Que nuestro corazón, digamos, sea dócil, flexible a lo que sea Dios, para que podamos, digamos, discernir, ¿no? Esquivar las dificultades, en este caso las tentaciones. Recordarán ustedes que Dios pues, se hizo hombre, Jesús se hizo hombre, vino a este mundo y fue igual que nosotros en todo, menos en el pecado. Es más, cuando se fue al desierto, fue tentado por el demonio, ¿no? Y en esas ocasiones en que fue tentado, pues a cada pregunta que hacía el demonio, a cada sugerencia o cada persuasión que hacía el demonio, pues Jesús le contestaba con palabras, ¿no? Con recursos divinos, y entonces el demonio finalmente no pudo. Entonces el corazón tiene que estar enamorado de Dios, tiene que estar en comunión con Dios para poder hacer frente a las situaciones o a las tentaciones que se pueden presentar en el día a día de nuestra vida. Los tipos de pecados también pueden ser de alguna manera clasificados, ¿no? Entonces, hay varias clasificaciones. Yo he presentado aquí 4. Bueno, pueden ser clasificados por la razón de la gravedad que entra en el pecado. Pueden ser clasificados también por la razón del autor, es decir, quién comete el pecado. Por la razón del modo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Y por la razón de su especial gravedad y del desorden que comporta. Vamos a ver esto y quizá voy a dar ciertos detalles para que ustedes entiendan, digamos, y aprendan, si es que no lo han visto antes. En todo caso, esta es una
primera clasificación. Existen más, no son las únicas que existen. Eso lo quería mencionar. Entonces, una primera es por la razón de la gravedad que trae, ¿no? En este caso, los pecados pueden ser mortales o pueden ser veniales. El pecado mortal es la transgresión voluntaria, digamos, deliberada de la ley de Dios en materia grave. Ya veremos más adelante qué es la materia grave, ¿no? Y esta transgresión voluntaria se hace con advertencia plena y consentimiento. Veremos ya más adelante los requisitos para que se dé un pecado mortal, pero digamos, es irnos en contra de la ley de Dios, ¿no? En materia grave. Y un pecado venial es la desobediencia voluntaria de la ley de Dios en materia leve o bien en materia grave, pero sin plena advertencia o sin conocimiento perfecto de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso puede ocurrir y daremos ejemplos más adelante. Por la razón del autor, es un pecado original, ya lo he mencionado, es el que cometieron nuestros padres, Adán y Eva. El personal, que sería el que comete cada uno de nosotros en particular, ¿verdad? Y el social, ¿no? El que se comete contra la convivencia y las estructuras que rigen la vida social, ¿no? Y de comunidad, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera clasificación por estos dos criterios, ¿no? La gravedad y el autor. Otra clasificación es por la razón de su especial gravedad, ¿no? O sea, y aquí es una clasificación más profunda. Pueden ser pecados capitales, ¿no? Los pecados capitales pues, son pecados principales y pueden dar origen a otros pecados, ¿no? Es un pecado capital. Que claman al cielo, o sea, que perturban seriamente el orden social. Veremos un poco este tipo de pecados, ¿no? Y pecados que atentan contra el Espíritu Santo, ¿no? Sí, formalmente se desprecian los dones sobrenaturales, ¿no? Que Dios nos da a través del Espíritu, ¿no? Si renunciamos a eso de manera voluntaria, ¿no? O con pleno consentimiento. Y por la razón de modo, pues pueden ser pecados de comisión, ¿no? Es decir, cuando yo, digamos, cometo una acción o una obra que va en contra de un precepto, ¿verdad? O pueden ser también, y estos son quizá inclusive menos analizados y menos vistos, ¿no? De omisión. Es decir, cuando dejamos de hacer algo que debíamos haber hecho, ¿no? Y esos pecados también son igual que los pecados de comisión. Hacer algo que vaya en contra de un precepto de la ley divina o dejar de hacer algo que debíamos hacer. También es pecado. Muy bien, algunos ejemplos, ¿no? En la Biblia se citan algunos ejemplos, ¿no? El asesinato de inocentes es un pecado, ¿no? El aborto, por ejemplo, ¿no? Que es el atentar contra la vida de un no nacido, es un pecado, ¿no? Y grave, ¿no? Porque, digamos, va en contra de un precepto que es no matar. En la Biblia, en Éxodos 23:7, se menciona, por ejemplo, no hagáis morir al inocente porque yo no perdonaré al que sea culpable de ello. Pues, nuevamente, ¿no? Dejar morir al inocente, ¿no? Eso es un pecado. Oprimir a las viudas y a los huérfanos, ¿no? Eso también está en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, versículos 22-23. Defraudar o robar el jornal a un trabajador, ¿no? O pagarle menos de lo que debe recibir, eso también es un pecado, ¿no? Sobre todo, digamos, para aquellos que tienen empleados, ¿no? Trabajadores, colaboradores, ¿no? Hay que pagarle lo justo o lo que dice la ley, para que, digamos, no entremos en esta situación de pecado. Y también la sodomía y homosexualismo también se cita, ¿no? En Génesis, en la primera de Corintios, ¿no? Esa condición que puede ser, digamos, pudiese ser de alguna manera genética, digamos, es un hermano como cualquiera. Sin embargo, las prácticas que tienen estas personas desde el punto de vista sexual, ¿verdad? También son pecados. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Veremos más adelante el decálogo de los mandamientos y trataremos de entender mejor esto. Quizá ponga un par de ejemplos más prácticos, pero estos ejemplos ustedes los pueden encontrar, ¿verdad? Con las referencias que he puesto de la Biblia, ¿no? Y son importantes porque, de alguna manera, nos dan la idea de que desde el Antiguo Testamento hay algunas cosas que ya se indicaban que no se debían hacer, ¿no? Y que se convierten en pecado. Bueno, dentro de los pecados, ¿no? Estamos en una clasificación que recuerden que hemos visto, los pecados capitales. Los pecados capitales pues, son 7, ¿no? Lujuria, ira,
soberbia, envidia, avaricia, pereza y gula. Pues bueno, todos y cada uno de nosotros pues tenemos alguno de esos en mayor proporción. Uno puede ser la lujuria, otro puede ser la avaricia, otro puede ser la envidia. Pero todos en algún momento hemos visto estos pecados, ¿no? Y hemos caído en nuestros pecados, ¿no? Recuerden que estos pecados capitales dan origen a otros pecados, ¿no? E inclusive, digamos, el acto repetitivo, digamos, pudiese convertirse en un hábito, ¿no? Lo cual sería más grave todavía. Bueno, del lado derecho están los 7 pecados sociales. Estos pecados no son muy conocidos porque recién en el año 2008 la Iglesia Católica los presentó. Recuerdan que habían pecados, digamos, contra el tema social, ¿no? Entonces, estos pecados son 7 también, ¿no? Las violaciones bioéticas, por ejemplo, digamos, los anticonceptivos o la anticoncepción, ¿no? Son violaciones a la bioética, ¿no? Esto entraría dentro de los pecados sociales. Los experimentos moralmente dudosos, ¿no? El experimentar, por ejemplo, con embriones humanos, temas de clonación, fecundación in vitro y otras cosas, pues también están dentro de los pecados sociales. La drogadicción, ¿no? O sea, facilitar los medios, ¿no? O crear estructuras o inclusive reglamentos o formatos o leyes que promuevan, ¿no? Que las personas consuman, por ejemplo, drogas, también es un pecado social. La contaminación del medio ambiente, ¿no? También se considera un pecado social. Todos estamos obligados a cuidar el medio ambiente, no porque nosotros no necesitemos que el ambiente esté bueno, sino que también detrás de nosotros vienen otras generaciones que van a vivir, digamos, o que van a ocupar este espacio terrenal, ¿no? Entonces debemos procurar no contaminar el ambiente. La contribución a ampliar la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Si yo por alguna medio o una forma o siendo una autoridad contribuyo a esto, también estoy incurriendo en un pecado social. La riqueza excesiva, ¿no? Hay gente en los deportes y en otras actividades que gana muchísimo dinero, ¿no? Y es más, lo tienen en activos, en mansiones, y no se usan para otra cosa nada más que para su beneficio personal, ¿verdad? Bien podría ese dinero o esos recursos ayudar a otro tipo de personas. Entonces, la riqueza excesiva también es un pecado social y la generación de la pobreza también es un pecado social. El bien común debería ir en sentido de que todo el mundo, digamos, salga de la pobreza, ¿verdad? Pero si hacemos lo contrario, pues también estamos incurriendo en un pecado social. Puede ser que nosotros individualmente aportemos a que estos pecados sociales se hagan, o que los gobiernos, ¿no? Los estados o algunas autoridades, ¿no? Vayan también en esta línea y en ese caso están fomentando pecados sociales, ¿no? Como católicos, como cristianos, pues nosotros no deberíamos o deberíamos procurar no incurrir en eso porque hemos dicho, digamos, que los pecados, ¿no? Nos alejan de Dios. En el caso del pecado mortal, ¿no? Este pecado en particular, ¿no? Destruye la caridad en el corazón del hombre, o el amor en el corazón del hombre, por una infracción grave o una falta grave de la ley de Dios. El pecado mortal nos aparta de Dios, ¿no? Y Dios es el fin último, el fin superior, ¿no? de todos nosotros, ¿no? Y cuando cometemos un pecado mortal, una falta grave, pues preferimos un bien inferior, como pudiese ser, por ejemplo, el placer, ¿no? Y renunciamos a un bien superior que es Dios. El pecado venial, en cambio, deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Daré un ejemplo más adelante para tratar de entender esto, ¿no? Pero esto es lo que podemos mencionar respecto del pecado. Condiciones para que se dé un pecado mortal. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Primero, que el objeto del pecado sea una materia grave. Entonces, ¿qué es una materia grave? Pues la materia grave está precisada por los 10 mandamientos. Cualquier, digamos, acto, comportamiento o pensamiento inclusive que vaya en contra de lo que está estipulado en los 10 mandamientos es una falta grave. Ahora, la gravedad de los pecados puede ser mayor o menor, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un pecado, por ejemplo, asesinar a una persona, ¿verdad?
o sea, matar a una persona, quitarle la vida, que robar a una persona, ¿no? En un caso posiblemente pueda restituir el valor robado, pero en otro caso restituir la vida no se puede, ¿verdad? Entonces, los pecados pueden tener una mayor gravedad o una menor gravedad, ¿no? Pero, en todo caso, si van en contra de los 10 mandamientos, el objeto del pecado es materia grave. La otra condición es que se cometa con pleno conocimiento, ¿no? Es decir, conozco claramente que ese acto que estoy dudando si lo hago o no lo hago, de pronto si lo hago, ¿verdad? Es de carácter pecaminoso, ¿no? Se opone a la ley de Dios. Si yo tengo el conocimiento, pues todos nosotros conocemos los mandamientos. Si hacemos algo en contra de esos mandamientos, pues lo hacemos con pleno conocimiento, ¿verdad? Esa sería la segunda condición. Ahora, puede haber personas, ¿verdad? De pronto alguna persona que tiene algún problema mental o de pronto un niño que no tiene conocimiento todavía porque no se le ha inculcado, porque no ha sido preparado, porque no ha sido formado, ¿verdad? Pudiese ser que haga algo, ¿verdad? Por desconocimiento, ¿verdad? En ese caso no se cumpliría esa condición. Y la última condición es que lo hacemos, digamos, de acuerdo, ¿no? O sea, con deliberado consentimiento. O sea, es una elección o decisión personal. Sé que es un tema grave, sé que va a ir en contra de la ley de Dios, lo conozco plenamente y aún así estoy dispuesto y estoy de acuerdo a cometerlo. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces se ha producido un pecado mortal. Y digamos, es un pecado grave, ¿verdad? Nos aleja de Dios y nos quita lo que se conoce como la gracia santificante. Aquí están los 10 mandamientos, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas, no tomar el santo nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no decir falso testimonio ni mentiras, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Cualquier acto que vaya en contra de esto sería un pecado grave. Esto lo conocemos. Quienes están viendo este canal y están viendo esta escuela de formación conocen los 10 mandamientos. Faltaría el tercer elemento, que sería, digamos, el consentimiento, ¿no? Estoy de acuerdo en cometerlo. Entonces, si nosotros nos apegamos a los 10 mandamientos y procuramos cumplirlos, ¿verdad? Lo más seguro es que no caigamos en falta grave y que no tengamos pecados graves. Y eso es un poco lo que desea Dios de nosotros. Por eso los mandamientos, ¿verdad?, que están al servicio del hombre, son reglas para una convivencia, digamos, de comunidad, ¿no? Porque se observa por un lado, obviamente, la relación con Dios, pero por otro lado la relación con el prójimo, ¿no? Entonces es importante que nosotros como católicos, los que somos crucillistas, pues nos apeguemos a este decálogo y lo cumplamos a carta cabal. Bueno, el pecado mortal. Les puse una frase, no sé si ya han respondido abajo. En todo caso, la persona que dijo esta frase es un joven que se llama Carlo Acutis, es un joven italiano que va a ser beatificado este sábado 10 de octubre, ¿no? Carlo, pues, vivió hasta los 15 años. A los 15 años murió de una leucemia que fue fulminante. Sin embargo, si ustedes leen su historia de vida, va a encontrar, digamos, cosas muy curiosas, ¿no? Como lo es la vida de muchos santos, ¿no? Lo consideran el ciberapóstol porque era muy amigo de la informática, de los videojuegos, ¿no? Y hacía mucha labor desde pequeño, ¿no? Inclusive a través de medios virtuales como los que estamos usando ahora para esta sesión. Y él, por ejemplo, una de sus frases, la he puesto acá, dice que nuestra alma es como un globo aerostático, ¿no? Si existiera un pecado mortal, es decir, si cometiéramos falta grave contra Dios, el alma caería a la tierra. Y la confesión sería como el fuego, ¿no? Los globos aerostáticos se llenan de aire caliente, uno necesita un fuego para calentar el aire y introducirlo en el globo, de tal manera que el globo pueda subir hacia arriba, ¿no? Por eso él dice que es necesario confesarse a menudo, ¿no? Carlo Acutis es este joven, ¿no? Y tiene otra frase también, dice: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Tiene otras más, ¿no? Los invito a que busquen
investiguen sobre este nuevo beato que el sábado ya se ha beatificado. Digamos, es un joven, ¿no? Apenas 15 años, ¿no? Que sabía conscientemente lo que tenía como enfermedad y estaba consciente también de que lo más probable era que tenga que morir, ¿no? Sin embargo, él era de comunión diaria, ¿no? Y él dice que la Eucaristía es una autopista hacia el cielo. Si nosotros como crucificistas o como cristianos católicos, ¿verdad?, caemos en falta grave, es decir, cometemos pecado mortal, pues ese globo aerostático se cae. Y hay formas, y por eso en las sesiones anteriores se habló de los sacramentos, ¿no? El sacramento de sanación o de curación, en este caso, es la reconciliación, ¿no? Tenemos que ir con el sacerdote, confesar nuestros pecados o ese pecado grave, obviamente con arrepentimiento, ¿verdad? Con un examen de conciencia bien hecho, ¿verdad? Y volver a levantarnos, como estos globos que hace la comparación o hace la analogía este joven Carlo Acutis. Los globos aerostáticos son como estos. Aquí, básicamente, en esta parte de aquí abajo, es donde se pone el fuego para que el globo se infle, ¿no? Entonces, cuando cometemos pecado mortal, pues esto se desinfla y se va a la tierra, y lo que hay que hacer es, digamos, poner nuevamente el fuego para que el globo suba. Eso se logra a través de la confesión. El pecado venial, ¿no?, es un pecado, digamos, de orden inferior, ¿no?, y se lo comete cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Es decir, es materia grave, pero no conocía o desconocía, o, digamos, no tenía entero conocimiento. Entonces, siempre se habla de las diferencias entre pecado mortal y pecado venial, ¿no? Entonces, yo pudiese poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un vehículo usado y lo quiero vender al más alto precio, ¿no?, pudiese decirle al comprador que el vehículo está en perfectas condiciones cuando yo sé en realidad que el motor está a punto de fallar y que necesita repararse. Hago el negocio y lo vendo al precio que yo pedí. Entonces, ahí yo he cometido una falta grave porque le he mentido al comprador sobre la condición del vehículo. Y posiblemente cuando vaya con el sacerdote y me diga, ok, ¿cuál fue tu pecado?, le comente cuál fue mi pecado, me va a decir, tienes que resarcir lo que dañaste. En este caso, tendría que devolver el dinero y recoger el vehículo, o decirle al dueño que efectivamente el motor ya tenía un problema y que va a tener que arreglarlo, ¿verdad? Y el precio debería ser otro. Eso es una falta grave. Un pecado venial pudiese ser, digamos, no sé, alguien que me pide su opinión sobre algo y yo, por no ofenderlo, pues si alguien está aprendiendo, por ejemplo, a tocar un instrumento musical y él cree que lo toca muy bien o que canta muy bien, y bueno, yo le digo que sí, aunque no es así, ¿verdad? Estoy mintiendo, pero, digamos, no estoy provocando un mal, ¿no? Esa sería un poco como la comparación, ¿no? Hay varias formas de ver esto, pero en todo caso, el pecado mortal y el pecado venial son pecados, ¿sí? Y los dos, de alguna manera, pues, dañan la caridad, el amor, y el pecado mortal en particular nos aleja de Dios. Y eso no es lo que queremos. Entonces, resumiendo un poco, tratando de hacer una síntesis de estos dos temas, del pecado y la vida moral, ¿no? Nosotros hemos dicho, tenemos una conciencia y deberíamos vivir de acuerdo a esta conciencia moral, la cual debe ser formada, ¿no? Nuestros hijos necesitan formar esa conciencia moral. Nosotros necesitamos seguir formando esa conciencia moral. Bueno, si escogemos el camino del bien, significa que vamos a llevar a cabo una vida moral, o sea, una vida en base a los preceptos, una vida, digamos, alineada con los 10 mandamientos. Y eso finalmente nos va a llevar del amor de Dios o hacia el amor a Dios. Pues vamos a demostrar a través de esta vida moral del bien nuestro amor a Dios, nuestra afiliación a Dios, ¿no?, y nuestro respeto por Dios. Lo otro sería, ¿verdad?, que escogamos el camino del mal, y ese camino del mal sería el pecado, ¿no? Y ya, como hemos mencionado, el pecado en realidad nos lleva a alejarnos de Dios. Como católicos, pues lo que aspiramos es a llegar a Dios, a vivir eternamente con Él,
y a estar siempre al lado de Él. Entonces, la vida moral es lo opuesto al pecado. La vida moral nos va a llevar al bien. La vida moral nos va a permitir, digamos, luchar contra los pecados, ¿no? Y llegar al amor a Dios y demostrarle nuestro amor a Dios. El pecado, por el contrario, pues nos va a alejar a Dios, nos va a hacer perder esa gracia que Él nos da cada vez que estamos confesados o cada vez que podemos, si estamos debidamente preparados, ¿no?, optar por el sacramento de la Eucaristía. Como conclusiones finales, ¿no?, pudiésemos decir lo siguiente. Primero, pues la conciencia moral debe ser formada para obrar y actuar conforme a lo que desea Dios, ¿no? Entonces, es una obligación nuestra formarla. Y para esto debemos trabajar, ¿no?, con esfuerzo, con dedicación. Los cursillistas tenemos un trípode: piedad, estudio y acción, ¿no? Tenemos que trabajar en eso, ¿no?, para poder formar esta conciencia moral. La vida moral es contraria al pecado y el pecado es contrario a la vida moral. Es una gran enseñanza que podemos sacar. El pecado también nos aleja de Dios y nos quita la gracia santificante. Sobre la gracia santificante todavía no hemos hablado, ¿no? Lo he puesto en rojo en particular porque la gracia es el tema de la siguiente reunión, que será hecha el 14 de octubre. La reiteración de los pecados, esto es importante, incluso los pecados veniales, suele generar vicios, ¿no?, entre los cuales se distinguen los pecados capitales, ¿sí? Es decir, cuando yo me acostumbro a mentir, por ejemplo, se me hace un hábito y puedo estar mintiendo en cosas graves, ¿no? U otra forma de defender a Dios con otro mandamiento, ¿verdad? Y ahí, digamos, caer en los temas de los pecados capitales, ¿ok? Y la forma, digamos, que tenemos nosotros, los católicos, ¿no?, es, digamos, un medio para poder recuperar esa gracia, es el sacramento de la reconciliación, que pues básicamente permite el perdón de los pecados si efectivamente hay arrepentimiento de corazón de parte nuestra, y nos restablece la gracia, ¿no?, esa gracia santificante que nos pone en comunión, en armonía íntima con Dios. Y esto sería todo. Muchas gracias a ustedes de colores. Espero pues verlos la próxima semana. El tema que veremos la próxima semana es la gracia, ¿no? Y va muy relacionado con este tema del día de hoy. En todo caso, les deseo una buena noche, bendiciones, y los espero la próxima semana. De colores. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó Escuela de Formación en la Fe y Santidad.